Y un martes más abrimos nuestro espacio de igualdad con Noemí Galván, que hoy nos pone sobre la mesa un asunto muy doloroso, un tema que tiene que ver con la violencia vicaria. Noé, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Estíbaliz. Sí, sabes que una vez más tenemos que hablar este año, por desgracia, de violencia vicaria, porque se ha producido el primer asesinato por violencia machista a un menor en lo que va de año. Ha sucedido en Sueca, Valencia, y queremos abordar este asunto con la presidenta del Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, Ángeles Carmona. ¿Qué tal, señora Carmona? Muy buenos días. Muy buenos días. Antes de entrar en materia, me gustaría pedirle una valoración de última hora, porque se ha producido hace escasas horas esa composición de nuevo gobierno en Castilla y León y ese anuncio de una nueva ley de violencia intrafamiliar con la que el Partido Popular se alinea, digamos, con Vox en el negacionismo. Me gustaría pedirle, como presidenta del Observatorio, una valoración sobre la misma. Bueno, nosotros sin entrar a valorar ningún tipo de decisión de carácter político, desde el Consejo General del Poder Judicial y desde el Observatorio contra la Violencia de Género, siempre hemos propugnado la necesidad de llamar a las cosas por su nombre. Violencia de género es cualquier tipo de violencia que se ejerce sobre la mujer por el hecho de ser mujer. Las mujeres son especialmente vulnerables a la violencia. Nada más que hay que ver las cifras desgraciadas de asesinatos de mujeres y de niños y niñas por este tipo de violencia y que están necesitados de protección. Ahora bien, el hecho de que estas personas tan vulnerables estén protegidas no quiere decir que se esté desprotegiendo a otros miembros del núcleo familiar que también pueden sufrir violencia y, de hecho, la justicia, los órganos judiciales están protegiendo exactamente igual también al resto de los miembros de la familia que pueden ser víctimas de cualquier tipo de violencia que llamamos familiar o que llamamos también doméstica. Entramos ahora en este asunto que nos ocupa, este asesinato por violencia vicaria en Sueca, en Valencia, de un menor de 11 años, partiendo de la base de que quien falla siempre es el asesino. Se ha hablado estos días de errores, de falta de coordinación. ¿Qué opinión le merece el asunto? Bueno, sin duda alguna tenemos que poner la lupa en el maltratador asesino, que es el auténtico culpable, y hacer un seguimiento para que toda la acción de la justicia recaiga sobre estos delincuentes tan crueles que cometen delitos tan sumamente execrables y que afectan a las personas más vulnerables que tenemos en nuestra sociedad, que son los menores de edad. Ahora bien, desde luego las instituciones tenemos que hacerlo cada vez más profesional, lo más profesional posible. Cada vez tenemos que tejer esa red de protección de las víctimas, sobre todo menores de edad, lo más tupida posible para que por ningún sitio se escape la seguridad de su vida y su integridad física o psíquica y, por lo tanto, tenemos que confiar en que las instituciones lo hagan bien. No podemos permitir que haya ningún tipo de fallo de coordinación entre esas instituciones. Precisamente el observatorio está para examinar, para estudiar qué es lo que ha ocurrido con todos los asesinatos que se han producido en España para poder ir avanzando. De hecho, todas las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia Machista, en ellas se incluyen las medidas que nosotros propusimos en el observatorio y que fueron consecuencia de todos estos estudios que llevamos haciendo desde hace tantísimo tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? Coordinarnos lo máximo posible. Estamos ahora mismo en una fase de coordinación y de integración informática. Los datos de las mujeres y de los niños tienen que ir en tiempo real a cada uno de los órganos judiciales, a cada una de las instituciones concernidas para que la protección de esos menores sea la más efectiva posible, que no tengamos que volver a lamentar un hecho delictivo tan grave, tan execrable como el que hemos tenido que sufrir este año. Hablamos de una diferencia de criterios. Por un lado hay en la vía civil una cuestión relacionada con la custodia de este menor y por otro lado en la vía penal había una sentencia de malos tratos y una orden de alejamiento y no se coordinó esa información. Pero le pregunto, desde septiembre está la posibilidad de retirar la custodia del régimen de visitas a los padres condenados por maltratos, una reforma legal reciente que se basa en ese concepto de que un maltratador no puede ser un buen padre. Le pregunto si se ha incrementado de manera exponencial esa retirada de custodias del régimen de visitas desde la entrada en vigor y cómo están los datos en este caso. Así es. Hemos visto en la última estadística del año pasado, en concreto del último trimestre del año 2021, que es justo cuando empezó
entrar en vigor esta nueva legislación, que se ha incrementado en un 400% el número de medidas tendentes a proteger a estos menores, en concreto la medida de suspensión de los regímenes de visitas. Esto significa que el sistema está funcionando, que se está aplicando la ley de manera conveniente en todos los órganos judiciales competentes y, desde luego, vamos a ver esa protección cada vez más. En el Consejo General del Poder Judicial estamos haciendo un gran esfuerzo en materia de formación, especialmente en estas últimas modificaciones legislativas que se refieren a lo que se ha llamado la violencia vicaria, que para nosotros es violencia machista y que, sin duda alguna, va a tener sus frutos. Lo que queremos es que todos los colectivos, todos los operadores jurídicos estén formados en lo que significa la violencia vicaria, en lo que significa el sufrimiento para las mujeres, para sus hijos, que supone la violencia machista, y que, desde luego, el sistema vaya funcionando de la manera más perfecta posible. Para terminar, que nos queda poco tiempo, señora Carmona, el concepto de violencia vicaria es un concepto acuñado por Sonia Bácaro, pero que no se ha trasladado todavía al Código Penal. Si hay intención de trasladarlo, ¿cuándo se puede producir ese cambio que ya todos hemos generalizado, por desgracia, también en Canarias, tras el asesinato de Ana y Olivia? Sí, ha sido terrible el dolor la consternación que ha habido, sobre todo en Canarias, tras esos hechos delictivos tan graves. Es un concepto que no es un concepto jurídico. Para nosotros, esos casos de asesinatos de niños es violencia machista, violencia de género, es decir, un hecho delictivo cometido para provocar el mayor dolor que se puede provocar a una mujer. Hechos delictivos cometidos por venganza sobre las madres, ¿no? Hemos visto además que la mayoría de las mujeres maltratadas, que son víctimas de violencia de género, son madres, el 73%. Es decir, la maternidad es un factor de vulnerabilidad importante. Llamemos como llamemos a ese tipo de violencia, para nosotros es violencia de género y son hechos delictivos que están siendo instruidos por los órganos judiciales especializados en violencia sobre la mujer. Pues Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, gracias por acompañarnos esta mañana y ayudarnos también a poner claridad sobre este concepto de violencia vicaria y este desgraciado nuevo asesinato que pasa a engrosar el primer asesinato por violencia de género de un menor en lo que va de año en España. Gracias, buenos días. Gracias a vosotros, buenos días. Bueno, pues la verdad que interesante la entrevista con Ángeles Carmona y la verdad que palabras que nos deben llevar a la reflexión, Noé. Que nos deben llevar a la reflexión y, sobre todo, también quedarnos con ese titular de esa valoración de lo que ha sucedido a nivel político en Castilla y León, los cambios que puede traer también esos acuerdos de gobierno con Vox, que sabemos que se ha posicionado en contra del negacionismo, en contra de la violencia de género como tal, esa violencia que existe contra las mujeres por el hecho de ser mujer. Pues gracias, Noé. Hasta la próxima semana. Buena semana.